Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a este nuevo estudio bíblico para hoy jueves 27 de noviembre del 2025. Un saludo cordial para todos los que nos acompañan en vivo y en directo y también para todos los que nos acompañan en diferido. Un saludo cordial para todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Bien, hoy tenemos el tema también Israel ayudará, simplemente con el mismo objetivo del estudio pasado, que también involucraba la nación de Israel. Esta vez va a ser más bien como una continuidad de ese estudio pasado. Recordemos que los jueves de profecía también están encaminados en esa visión futura que Dios ha planeado para toda la humanidad. Antes de comenzar de lleno, vamos a pedirle al Señor que nos guíe Él mismo con su Espíritu. Padre Santo y misericordioso Dios, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, gracias Padre por la vida y por la oportunidad que das para que podamos conocerte, glorificar tu santo nombre y alabarte, Padre, porque así has querido. Te pedimos, Señor, que en este momento nos acompañes a través de tu Espíritu Santo, poniendo palabras en nosotros, para que de esa manera podamos introducirnos un poquito más en ese mundo maravilloso de la verdad. Fuente de toda verdad que es tu palabra, Señor. Danos tu paz, danos tu amor, danos tu luz, tu visión, y enséñanos, Señor, a caminar en tus caminos y en tus sendas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, también Israel ayudará. Es el papel de una nación restaurada en el plan de Dios. Es importante. Y aquí vamos a enfocarnos únicamente en ese periodo milenial que traerá Jesucristo cuando retorne a la tierra, porque precisamente es el pueblo de Israel, es el que desempeñará un papel muy importante en ayudar a otras naciones para que aprendan y sigan los caminos de Dios. No es un papel exclusivo de la iglesia como muchos pretenden, porque Dios no va a dejar el mundo abandonado a su suerte. Recordemos ese panorama, cómo va a estar en ese preciso momento cuando Jesucristo ponga sus pies sobre la tierra. La tierra va a estar devastada por muchas cosas que van a ocurrir, de acuerdo a lo que está descrito en las profecías, sobre todo en Apocalipsis. Una gran cantidad, más de la tercera parte de la tierra, va a padecer, va a morir. La naturaleza va a ser arrasada y muchas cuestiones cómicas también van a ocurrir. Así que la tierra va a estar en ese momento en una posición bastante vulnerable. Y es precisamente en esa tierra devastada cuando Jesucristo regresa para empezar a restaurar eso, a sanar la superficie de la tierra. Y no es como de pronto muchos puedan pensar que va a ser así en un instante que Dios va a restaurar la superficie de la tierra. No, no. Esto va a ser un trabajo arduo que va a tomar tiempo, que bien lo podría hacer, porque Él es todopoderoso, pero no va a ser así, porque si bien Él va a estar en la cabeza, va a requerir de la ayuda de sus fieles, los santos. En este caso, cuando hablamos de los fieles y los santos, tenemos que imaginarnos es en esos seres que han resucitado en ese momento, que eso sí va a ocurrir en un instante, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, esos santos que habrán muerto van a resucitar y los que están vivos serán transformados, es decir, se va a unificar el pueblo de Dios en un mismo evento y van a estar allí delante del Cordero para comenzar esa maravillosa restauración de la humanidad y de la tierra. Pero va a empezar desde un foco, desde un centro, desde un principio. Va a ser en Jerusalén. Allí es donde Cristo va a poner sus pies. Y es allí, como dice la palabra de Dios, que va a comenzar todo. Es allí donde va a empezar ese mundo maravilloso. Pero en ese momento las cosas van a estar
digamos, entre comillas, feas, ¿verdad? Porque después de esa gran tribulación las cosas se van a poner, como dice el dicho, de color hormiga. Así que va a haber un nuevo propósito de Israel. La iglesia tiene su propósito, que son los fieles y los santos que estarán con Cristo en ese momento. Cristo a la cabeza, reinando como Rey de Reyes sobre todos. Bajo Cristo los santos, todos los que habrán resucitado y los que han sido transformados, serán un pueblo elegido. Serán reyes y sacerdotes, como dice el apóstol Pedro. Y estarán con él para reinar sobre la tierra. Va a haber un gobierno, esto ya lo hemos dicho en otros estudios también, que va a estar sobre Jerusalén en Israel. Y entonces, así como se va a trabajar en el territorio de Israel, de la misma manera se va a hacer con el resto de la humanidad. Así que lo que haga Jesús en Israel, de la misma forma va a ocurrir en el resto de las naciones. Si bien Jesucristo va a estar a la cabeza, los santos van a hacer el trabajo con él. Pero estos santos van a ser unos seres espirituales. ¿Reinando sobre quiénes? ¿Sobre ellos mismos? No. El reino va a ser sobre la humanidad, es decir, personas de carne y hueso que van a estar en ese momento. Es decir, como dice la palabra, los que han sobrevivido a todas estas cosas que van a venir. Los sobrevivientes de las naciones. Entonces, va a haber una misión para el pueblo de Israel físico. Ya no estamos hablando de los santos espirituales, sino estas personas que han sobrevivido de las naciones. También Israel está allí. Jesucristo va a recoger al pueblo de Israel de todas las naciones y las va a llevar a ese territorio. Y va a gobernar sobre ellos. Va a haber un rey sobre ellos que va a ser el rey David. Y cada tribu va a tener un rey, un gobernante que va a ser uno de los apóstoles. Eso está en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la misión para el pueblo de Israel? Ayudar a las naciones a aprender los caminos de Dios. Esa va a ser una misión, ¿verdad? Cuando Dios haya perdonado sus pecados, Cristo empezará a utilizar a un Israel humilde y arrepentido. ¿Qué? Para promulgar el conocimiento de la ley de Dios. Esto es importante. Entre las demás naciones. El mundo no conoce las leyes de Dios. El mundo, por lo menos el mundo cristiano, conoce el principio de las leyes, ¿no? Que son los 10 mandamientos. Pero en realidad no conocen el propósito de la ley, conocen la letra de la ley, pero no el propósito espiritual de ella. Por eso Jesucristo dice que va a escribir esas leyes en nuestros corazones. Hoy lo está haciendo con nosotros. Y de la misma manera va a ocurrir con esas naciones en el milenio. Dios va a escribir sus leyes en sus corazones. Así como lo hizo con el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí en los tiempos de Moisés. Dios, en ese momento era el verbo, Jesús mismo, escribió esas leyes, pero no en el corazón de ellos. ¿Dónde las escribió? Dice la Biblia que con su dedo las escribió en las tablas de piedra. Por eso también dice la profecía que cambiará el corazón, ese corazón de piedra, y les pondrá un corazón de carne. Eso también es una profecía. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy con nosotros. Está cambiando nuestras vidas a través de esas maravillosas leyes que Él ha escrito en nuestros corazones. Poderla entender en su contexto espiritual. Es la única forma. Porque el ser humano, es decir, la carne y la sangre, no pueden heredar el reino de Dios. Es imposible que la naturaleza humana por sí sola se someta a las cosas de Dios. Bien puede entender las leyes, conocer el propósito de las leyes, pero en realidad el significado de la ley espiritual, eso no lo pueden hacer. Ninguna persona. Ese es un trabajo que Dios hace en cada uno de sus hijos. Así que este trabajo que Dios hará al mundo, que es como lo está haciendo hoy con su iglesia, con su pueblo santo, ese mismo trabajo lo va a hacer, pero ahora también van a participar
los reyes y sacerdotes en el milenio. Y esa ley va a comenzar, como dice la profecía, en Jerusalén. De Jerusalén saldrá la ley y el conocimiento de las cosas de Dios, el camino del Señor. Pero va a empezar en un territorio, en Israel. Así que el pueblo de Israel físico, que haya sobrevivido y hayan sido recogidos de todas las naciones y estén viviendo en ese territorio, ahí va a comenzar a ejercer el reinado de Jesucristo a ellos, comenzando con Israel. Uno ve estas cosas como algo difícil porque ellos rechazan a Cristo hoy en día. Pero hermanos, pónganse a pensar, el mismo fervor y el mismo celo que tiene la casa de Israel hoy en día, ese mismo celo va a hacer que cuando conozcan a Cristo, entonces ese mismo fervor se va a encaminar hacia las cosas buenas, hacia conocer verdaderamente el sentido espiritual de la ley de Dios. Así que ellos van a entender la ley mucho más rápido que el resto de la humanidad. ¿Por qué lo digo? Hombre, porque ellos tienen una cultura, tienen una tradición, tienen una historia. Como dice Jesucristo cuando estaba hablando con la samaritana. La ley la ley viene de los judíos. La palabra viene de los judíos. La Biblia viene de los judíos. ¿Sí? Ellos tienen el fundamento de la palabra de Dios. Así que para ellos va a ser mucho más fácil entender esa profundidad de las cosas de Dios, de las leyes de Dios, porque hoy lo entienden, pero la letra nada más. En ellos está puesto un velo, como dice Pablo. Pero en ese momento ese velo será quitado. Y entonces a través del Espíritu Santo, porque se les va a dar al Espíritu Santo, la ley de Dios va a surgir de una manera impresionante en sus corazones y en sus mentes. Y entonces van a entender el plan de Dios a su perfección. Y van a adorar al que traspasaron, como dice la palabra. Así que en Israel va a empezar todo. Y ellos van a entender las cosas espirituales de una manera impresionante y rápidamente. Rápidamente, porque ya tienen el conocimiento anterior. En cambio que el resto de la humanidad se va a tardar un poco más. Por eso es que la misión, del que estamos hablando aquí, es que ellos, o sea Israel, va a ayudar a las naciones a aprender los caminos de Dios porque ya lo conocen. Y en ese momento van a entender mucho más. Israel va a ser el foco, va a ser el testigo, va a ser el testimonio, va a dar el testimonio al mundo entero, va a ser la luz de las naciones. La condición, bueno, tiene que ser un pueblo humilde, arrepentido y perdonado. Ellos tienen que buscar el perdón de Dios a través de la muerte, es decir, la sangre de Jesucristo, que es el que limpia los pecados. Tienen que arrepentirse, aceptar el sacrificio de Jesucristo para que obtengan el perdón de Dios. Es importante, ¿no? Por eso con el tiempo, el mundo entero vendrá a estar bajo la administración de un código de ley unificado. Es decir, todos vamos a hablar de la misma intención de la ley. Y también, porque esto se va a dar, el mundo va a hablar en un solo lenguaje. Y finalmente se va a hablar un solo idioma. Estos idiomas van a desaparecer y se va a hablar un solo idioma. ¿Cuál? No sabemos. Hay que esperar a ver. Pero eso lo dice Sofonías. Vamos a continuar. El mundo aprenderá finalmente a obedecer la ley de Dios. Jesús se encargará de coordinar todo esto mientras reina sobre las naciones desde Jerusalén. Impresionante. Cristo va a hacer esto realidad. Él sabe cómo. Él conoce el método. Así que va a ser un gobierno mundial unificado. El líder
A la cabeza va a ser nuestro Señor Jesús, quien reinará sobre las naciones desde Jerusalén. Va a haber una justicia mundial. Se van a acabar todos estos problemas y todos estos sistemas malévolos del mundo. La democracia se va a acabar. Se va a acabar todos estos sistemas humanos. No va a haber ningún tipo de gobierno humano. Todo va a ser basado en la justicia divina. La ley, la administración de un código unificado, es que va a ser la ley de Dios. No va a haber, como conocemos hoy, este tipo de constitución de los países, ¿no? Cada país tiene una constitución diferente. Eso se va a acabar. Ahora la ley va a ser la ley de Dios, que está basada en los fundamentos de la justicia y el amor. Eso es lo importante de la ley. ¿Cuáles van a ser los resultados entonces de toda esta maravillosa obra de Jesucristo? Bueno, el mundo entero aprenderá la obediencia y el orden divino. Maravilloso. Porque el mundo por sí solo no ha podido entender estas cosas. El hombre no ha podido controlar sus males. Durante todo el recorrido de la historia del ser humano vemos eso todo el tiempo. Los libros están escritos con la historia de la muerte, de las guerras, de las tragedias humanas. Y por mucho que han intentado, ¿cuántos nobles de paz no hay? Ni ninguno de ellos ha podido establecer una paz real. Ninguno. Solamente son aciertos temporales en ciertos contextos específicos. Pero en realidad paz mundial no se ha logrado nunca, jamás. Siempre hay conflictos, siempre hay violencia. Y no es únicamente entre un país y otro. Las cosas comienzan desde casa. Una familia que vive en pleito todo el tiempo, no hay paz en esa familia, para nada. Y por lo tanto, la guerra es la que reina en los hogares. Y se va multiplicando en la sociedad. Lamentablemente esa es la realidad de este mundo. Las envidias, los celos y tanta maldad que lo que hacen es sumar a la historia de la humanidad más tragedia. Día con día se van escribiendo más. La historia de la humanidad lamentablemente se ve reflejada en un cuadro de espanto, en un cuadro de muerte. Las cosas maravillosas de la humanidad son pocas y cuando se manifiestan es una felicidad enorme, porque lamentablemente los momentos que somos felices, los momentos que tenemos paz, tranquilidad, son escasos, son temporales. El resto, pues, el día con día tenemos que librarlo. Solamente con la ayuda de Dios podemos, digamos, soportar este tipo de cosas. Continuemos. La promesa de restauración. El profeta Jeremías, en el capítulo 33, del verso 6 al 9, dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Muchos creen que en el reino de Dios no van a haber hospitales, se va a acabar el instituto de salud, no van a haber médicos. Bueno, tenemos que recordar que estamos tratando aquí en un tiempo en el cual habrán seres humanos. Y la sanidad no va a ser una cuestión de que, bueno, me arrodillo y oro a Dios para que me sane y ya. Eso no es como una varita mágica ahí. No. Recordemos que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, en su primera visita, la gente lo buscaba porque sabían que Él sanaba. Y lo buscaban, iban a donde Él y Él sanaba. Pero esa sanidad no estuvo abierta a todas las naciones. Solamente se concentró en ese territorio por un tiempo. 3 años y medio que duró el Evangelio de Cristo, su ministerio. Pero no todo Israel fue sano, porque incluso cuando
ya Jesucristo se fue y los apóstoles comenzaron a predicar en el templo. Acuérdense cuando iban camino al templo, a la puerta de la Hermosa, ya había un paralítico ahí en el suelo. O sea, no había pasado mucho después de la resurrección de Cristo y estaba ese paralítico ahí, que fue el que Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces lo levanta. Y todas las otras sanidades que hicieron los apóstoles. Quiere decir que todavía existían personas enfermas y con problemas de salud. Incluso estando Jesucristo ahí, no alcanzó a sanar a todos, sí a muchos. Es para que vemos pues que el reino de Dios no se trata de que ahora vamos aquí a sanar cualquier enfermedad y se acabó todo. O sea, hay que ser un poquito también coherentes con lo que estamos diciendo. No quiere decir que las enfermedades no van a tener cura. Sí van a tener cura, pero incluso los que se dedican a la salud, que lo hacen porque les gusta y es su profesión, aman su profesión, no quiere decir que van a desaparecer. Seguirán siendo médicos. Pero ya esto se requiere más que todo es como un personal que capacite a las personas y que prevenga a las personas de situaciones de riesgo. ¿Ok? Porque la sanidad viene cuando ya el problema está hecho. Pero se puede prevenir. Entonces no se puede echar a la basura todo el conocimiento que se tiene al respecto a hoy en día acerca de la medicina. Eso no se puede echar a la basura. Es un conocimiento que tiene que estar ahí y va a perdurar y se va incluso a investigar mucho más. Y eso va a ser también parte del trabajo de la humanidad. Tiene que seguir su curso en la ciencia. La ciencia va a tener que seguir trabajando y avanzando. ¿Ok? Entonces, obviamente, eso no significa de que las enfermedades van a desaparecer. Seguramente la mayoría de las enfermedades con el tiempo irán desapareciendo. Pero, tengamos en cuenta que hay cosas como los accidentes que ocurren. ¿Sí? Los accidentes ocurren. Una caída, no sé, que la persona donde como dice el dicho, sin querer queriendo, se lastima su integridad física, ¿ya? Y no está allí a la mano un ser espiritual, un santo. La persona puede recurrir al avance médico. Esto es algo que no podemos saberlo con certeza, pero sí, un accidente puede ocurrir. Una persona cae de una altura y puede morir. Entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a resucitar ahí? ¿O qué va a pasar? Una persona cae, se maltrecha un brazo, se parte el hueso. ¿Qué va a ocurrir? Un santo inmediatamente va a aparecer y le va a sanar. No creo que sea así, porque si es así, se deja de tener cuidado en la integridad física. ¿Cómo así? Cuando nosotros tenemos el remedio al instante, ya dejamos de preocuparnos por los problemas. Me explico. Si ya yo tengo, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un cofre en el que solamente es abrirlo y sacar dinero, y ese dinero nunca se acaba. O sea, yo no sé cuánto dinero hay en el cofre, pero yo cada vez que abra el cofre voy a sacar dinero, todo el dinero que yo quiera. Entonces, ya para qué voy a trabajar, ¿verdad? No tengo necesidad de trabajar, no veo la necesidad de trabajar, y mi vida se transforma completamente en una vida de ocio, porque ya no veo la necesidad de trabajar, ni de buscar con el sudor de mi frente, ni con el esfuerzo
aquello que necesito para vivir. Y así podemos poner muchos ejemplos. Entonces, si la humanidad pierde ese equilibrio, se convierte en una vida ociosa. Y eso, evidentemente, Dios no quiere eso para la humanidad. Una persona tiene que tener cuidado en el momento en que está haciendo algo, porque puede ocurrir un accidente. Es decir, tiene que cuidar su integridad. Pero resulta que si siempre está ahí alguien que lo va a sanar, pues no se va a cuidar. Para nada, porque siempre va a estar la solución ahí al instante. Eso no tendría sentido. Más bien, la persona que no cuida su integridad física puede enfermarse, por ejemplo, consumiendo alimentos tóxicos o no lavando, por ejemplo, la loza donde va a comer, no teniendo cuidado con los alimentos y su proceso de cocción, etcétera. Se contamina el cuerpo, puede enfermar. Entonces, la medicina tiene que seguir existiendo como prevención. Y si una persona no cuida su integridad, entonces ¿cómo va a aprender sobre los caminos de Dios? Si no se cuida a sí misma. Entonces tiene que haber un riesgo en la salud, donde una persona, como lo estamos viviendo hoy, sabe los peligros que corre ante ciertas cosas. Así que esto de la sanidad no es algo que con el chasquir de los dedos ya me sané. No, esto es un proceso. Va a haber un personal también que va a ayudar a sanar a las personas. Seguirán existiendo los centros de salud y el personal determinado para ayudar en la salud, en la medicina. Eso no quiere decir que la sanidad milagrosa no va a existir. Sí va a existir, pero ante ciertos momentos. Depende del caso. Entonces seguimos leyendo. Dice, y los limpiaré de toda su maldad, refiriéndose obviamente al perdón de los pecados. Y Jerusalén me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Entre todas las naciones de la tierra se está resaltando la ciudad de Jerusalén, porque ahí es donde van a comenzar la justicia. Y eso va, poco a poco va a ir abarcando al resto de la humanidad. Avancemos. El ejemplo que inspira, importante también, ¿no? Porque estos pasajes nos ayudan mucho a entender este tipo de cosas que para nosotros son bastante difíciles de entender porque no las vemos, no las vivimos. Esto es una tierra paradisíaca que no alcanzamos a ni siquiera imaginarnos cómo va a ser todo eso. En relación a la restauración de la nación de Israel durante el reinado milenario de Cristo, Jerusalén va a ser esa joya que va a iluminar al mundo entero. Entonces, a medida que el pueblo de Israel aprenda a seguir los caminos de Dios, su ejemplo inspirará a otras naciones a buscar a Dios y a que deseen con todo su corazón cosechar las mismas bendiciones que están viendo en ese territorio, en Israel. Israel va a ser el ejemplo al mundo. Entonces, si hablamos de esto así, esto implica ¿qué? Tiempo. A ver, 1000 años para que esto ocurra. Entonces, esto no, el cambio en la tierra no va a ser instantánea ni espontánea. Esto va a requerir tiempo. Para que las naciones vean a Israel como un ejemplo, quiere decir que ha pasado años para que eso sea así. Vamos a continuar en el verso de Zacarías 8:22 al 23, cuando dice: a medida en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua
tomarán del manto a un judío. Y este dato es importante porque fíjese acá que habla de un número, habla de 10 hombres de las naciones. Eso, si nos remontamos a esa época y nos imaginamos un poco el contexto, por ejemplo, cuando se habla de la fiesta de los tabernáculos que todas las naciones deben de ir a celebrar, esto ya lo hemos hablado, que no quiere decir que todo el mundo y todas las personas tienen que estar allá en el mismo momento, porque no, sería algo bastante complicado por el territorio. Pero cuando aquí se dice, imagínense que estamos en plena fiesta de tabernáculos en Jerusalén y dice aquí 10 hombres de las naciones. No está implicando a todas las naciones, solo a 10. De toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Quiere decir que el pueblo de Israel va a demostrar los caminos de Dios como siempre ha debido ser, pero que lamentablemente el pueblo de Israel se negó a hacerlo, porque cuando Dios hace el pacto con ellos, ellos se comprometieron a hacerlo desde ese momento, pero el tiempo nos indica que ellos no cumplieron con su parte. Dios sí, pero ellos no. Bueno, ya sabemos por qué. Pero en ese momento, cuando esté Cristo en la tierra, las cosas van a ser distintas. Y un judío, como lo dice aquí, va a ser una persona totalmente diferente a la que vemos hoy. Porque hoy lo que vemos es que a los judíos los desprecian en el mundo. Lamentablemente, pero es así. ¿Sí? Y ellos han sido perseguidos todo el tiempo por eso. Pero eso va a cambiar. Y en el reino de Dios ellos van a ser el ejemplo a seguir. Porque van a tener la bendición de Dios con ellos ahí. Así es como Dios lo quiso desde el principio. Y eso se va a restaurar en el milenio. Cuando Cristo esté en la tierra, Él va a comenzar en Israel. No quiere decir que solamente se va a quedar con Israel, no. Es importante que Israel demuestre que con los caminos de Dios se puede ser feliz. Se puede tener una abundancia plena físicamente en la tierra. Y las naciones verán eso. Lo verán. Y entonces van a decir, yo quiero también pertenecer a ese pueblo. Quiero que mi vida sea diferente. Quiero encontrar la felicidad que Dios ofrece. Y entonces el pueblo de Israel será una muestra a la humanidad de cómo la justicia de Dios sí es la vida plena. Sí puede transformar las cosas. Y no solamente para una sola persona, sino para un país entero. Y es que así es como Dios opera. Sus leyes, sus verdades, su conocimiento, que infunde amor, que infunde justicia, es el camino, es la verdad. Y entonces Dios trabaja así de una forma individual, personal con cada ser humano. Y al mismo tiempo trabaja con todos, con todo el pueblo. Y en ese momento todo el pueblo va a hablar lo mismo. Todo el pueblo va a actuar de una manera hermosa, maravillosa. Va a ser un reino de justicia y de paz. Israel. Israel. Y por eso todo el mundo tendrá los ojos puestos en Israel, porque allí es donde se va a demostrar que la justicia de Dios sí es verdadera y que su ley es santa, justa y buena. Pero eso tiene que demostrarse y no es algo simplemente de apariencia, sino que tiene que demostrarse con hechos. Y no es una cuestión que muchos dirán, pero es que como Cristo está ahí, Él hace todo y lo hace así como milagrosamente. No, no va a ser milagrosamente. Hay que trabajar y se va a trabajar duro. Se va a trabajar duro. Y cada persona va a tener que someterse a los caminos de Dios. ¿Por qué va a empezar en Israel? Ya lo dijimos. Porque ya ellos conocen la ley de Dios. Para ellos va a ser mucho más fácil.
empezar allí. Y ellos van a transformar con la ayuda de Cristo todo el territorio de Israel. Va a ser transformado. Pero esto no va a ser en un instante, sino que va a requerir un tiempo. Pero es un tiempo suficiente para que el resto de las naciones lo vean y se convenzan de que en realidad seguir los caminos de Dios trae bendición. No como algo milagroso, sino como una realidad, como un hecho tangible, verídico. Importante y maravilloso cuando lo entendemos de esa manera. Entonces, cuando ya eso ocurra, el mundo, poniendo los ojos en Israel, en Jerusalén, y van a ver esa maravilla de nación, una nación poderosa y bendecida por Dios, van a querer ir. Voluntariamente van a querer ir a experimentar personalmente esas maravillas. Por eso va a empezar ese peregrinaje hacia Jerusalén. Dice que las naciones vendrán, o irán mejor, hacia Israel para aprender. ¿Sí? Las naciones verán que obedecer las leyes de Dios definitivamente trae bendiciones. Vendrán a Jerusalén para aprender cómo puede aplicarla en sus propios territorios. Como dice ahí la escritura en Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Miqueas 4:2. Entonces imagínense ese escenario. Todo el mundo va a querer viajar a Jerusalén para encontrarse con el Salvador y ver esa tierra gloriosa y maravillosa. Esto va a ser verdaderamente transformador en el milenio de Dios, en la mente, en la forma como la gente ve la vida, en la forma como la gente vive, en la forma como la gente habla, en la forma como la gente obra, actúa, trabaja, etc. Porque cuando uno tiene a Dios en su corazón y cambia su vida, es cuando se da cuenta realmente que vale la pena seguir los caminos de Dios. Entonces, como dice en Isaías 11:9, la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Es una analogía hermosa, porque no sé si ustedes, la mayoría, han podido experimentar estar en el mar. Seguramente habrán algunos que han estado en medio del océano. Yo no he estado en medio del océano. Por ejemplo, cuando se van en esas embarcaciones elegantes que van a circundar el océano y visitan diferentes lugares en esos transatlánticos modernos, todos hermosos, y ven esa profundidad del océano, ¿no? Uno no alcanza a ver allá la línea del horizonte, no alcanza a ver los límites de las aguas. Una cosa impresionante. Yo simplemente he estado en el mar, en la orilla, y tal vez unos cuantos metros adentrándome en el mar, pero estando allí cerca de la playa, uno ve hacia el horizonte y es una cosa que se extiende, pero mejor dicho, no le alcanza a uno la vista para ver hasta dónde va. Es una cosa inmensa. Entonces esa analogía, cuando lo comparan con las cosas de Dios, dice que así como las aguas llenan el mar. ¿Cuánta agua tiene el mar? Es una excelente pregunta que podríamos hacérsela a la IA, a ver qué nos dice, porque seguramente hay como
un estimado, ¿verdad? Me imagino que con las matemáticas se puede hacer. Hay un porcentaje aquí. Hoy consultando la IA me dice que el agua salada en el mar constituye la mayor parte del agua total de nuestro planeta. Porcentaje de la superficie, el océano cubre alrededor del 71%. El volumen total que indican es que el agua del mar representa el 96,5% del volumen total que existe en la Tierra, incluyendo glaciares, ríos, lagos y agua subterránea. Esto significa que solo alrededor del 2,5% del agua del planeta es agua dulce. Bueno, dice, aquí habla de 361 millones de kilómetros cuadrados, con una profundidad de 3.682 metros y una profundidad máxima de 10.935 metros, casi 11 kilómetros de profundidad. Y aquí nos está dando más o menos el volumen, pero no nos dice cuánto significa eso en agua. Imagínese usted, tiene que tener un valor grandísimo. Cuando lo hablamos, por ejemplo, de litros. ¿Cuántos litros tiene el océano de agua? Una cosa, bueno, abismal. Pero eso nos da a entender que así es el conocimiento de Dios. Es una vastedad en esos términos, hablándolo de esa manera. Es una vastedad. Uno se pierde en medio del océano. Porque cuando nos comparamos con el océano, nosotros no somos nada. En medio del océano no somos nada. Una persona nadando en alta mar no es nada. Cuando uno se mete al agua, al mar, y empieza a nadar y se va 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, desaparece de la visión periférica, ya no se ve. Un buque de estos enormes, cuando ya está bien adentro del mar, desaparece de la visión. La inmensidad de las aguas. Entonces eso da a entender que nosotros no podemos abarcar las cosas de Dios en esta vida tan pequeña que tenemos en esta tierra. El conocimiento de Dios es tan grande que nosotros no somos nada en medio de ese conocimiento. Por eso reitero de que esto, cuando hablamos del reino de Dios, es un asomo nada más. Es que no es ni sombra de lo que eso significa. Es que no es nada. Lo que nosotros tenemos hoy en día acerca del reino de Dios, ese reino que viene, no es nada en comparación. Es como las aguas del mar, es algo inmenso. O sea, no podemos abarcar todo ese conocimiento de Dios que Él nos tiene preparado. Por eso dice, mi camino no son vuestros caminos. Pero lo que podemos ver, lo disfrutamos, ¿verdad? ¿Quién no disfruta con el mar en la playa? Es algo delicioso. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, así llegamos al final del estudio de hoy. Fue corto porque, bueno, el tema es bastante corto, pero aún así hemos hecho un buen estudio. Creo que sí. A todos, gracias por su compañía. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.